que pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Por varios judíos estaban ingresando doctrinas extrañas, pero esta congregación estaba dispuesta a servir con amor. Aún de lo poco que tenían, daban de su corazón, dando en amor, ayudándose en unos a los otros, entregándose en amor a la obra de Dios. Muchas veces nosotros no nos damos en amor a la obra de Dios, sino nos colocamos rebeldes, nos obstinamos, porque queremos todo para nosotros y pensamos mucho en nosotros y nos alimentamos mucho en nosotros y pensamos en lo que necesitamos ya y los recursos que necesito ya, y si gasto de acá, si gasto de lo otro, no voy a tener cómo suplir esto. Y hermanos, a mí me ha pasado eso. Pero Dios quiere de nosotros un desprendimiento total. Él quiere
un desprendimiento en amor, un desprendimiento voluntario, hacer las cosas en amor. Y a mí algo me sorprendía a mí tremendo porque había un hermano que, que estaba pasando una situación muy difícil. Y, y este hermano se enteró de que estábamos nosotros en una circunstancia adversa y el hermano envió una ofrenda y yo le dije, oye, pero ¿cómo haces esto? No puedes hacerlo porque tú necesitas, y él dijo, no, es que yo quiero hacerlo y me nace del corazón hacerlo con amor. Porque sí, yo estoy en una necesidad, pero mi hermano, usted también necesita y yo quiero darle esto en amor. Y es algo sorprendente, sorprendente que Dios esté edificando gente, o sea, gente que yo no conozco, gente que no hemos visto, que nunca hemos estado frente a frente. Pero la unidad en el espíritu que Dios está haciendo es sobrenatural. Está levantando un pueblo en medio de las naciones, levantando instrumentos en medio de las naciones, levantando en tu casa, en ese lugar donde tú estás, Dios está levantando ahí en tu vida ese instrumento para la gloria de su nombre. El versículo central de esta carta está ubicado en el capítulo 1, versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo era prisionero de Nerón en aquel tiempo, pero la epístola da voces de triunfo y las palabras gozo, que en el griego significa shara, y gozarse y regocijarse es el significado, el estar feliz, el estar supremamente bien. Era la palabra que usaba frecuentemente en esta epístola el apóstol Pablo. Es tremendo porque estaba en una posición no grata. Cuando nosotros estamos en una cárcel no estamos contentos. Cuando nosotros somos llevados injustamente, no estamos contentos en una cárcel. No estamos cómodos. Pero el gozo de este instrumento era ver la voluntad y el propósito de Dios cumpliéndose. Qué maravilloso es estar gozoso en una situación así. Para nosotros no es fácil. Tenemos que tener una madurez, tenemos que tener una estatura para eso. Y esa estatura se lleva a través de las pruebas, mis hermanas, a través de las circunstancias adversas. Y él usaba mucho esa palabra. Cualquiera sean las circunstancias en que nos encontremos, la experiencia cristiana correcta es la manifestación externa de la vida, naturaleza y mente de Cristo viviendo en nosotros, como se veía en el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 6. Y comienza el capítulo 1 diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, una iglesia establecida, formada. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Tenía un gozo tremendo Pablo por esta iglesia.
amaba a este pueblo entregado a Dios. En el capítulo 1, versículo 5, por vuestra comunión. Escuchen esto muy bien, hermanos. Vuestra comunión en el Evangelio. Hay una comunión. Hay una comunión en el Evangelio. Cuando empezamos nosotros a hablar lo mismo, a sentir lo mismo, hay una unidad, hay un desarrollo espiritual en el Evangelio. Por eso lo más importante es el Evangelio del Señor. Lo más importante es saber qué es el Evangelio. Sabemos que nos habla, cuando habla el original en el griego, que está escrito Evangelio, nos habla de buenas nuevas, buenas noticias. La comunión de las buenas noticias era la unión de este pueblo, de esta iglesia, en medio de una persecución, en medio de una adversidad, en medio de una dificultad. Desde el primer día hasta ahora, nunca dejaron de tener esa comunión, sino siempre, como Dios nos está llevando a nosotros a reunirnos, a orar. Yo escucho a las mujeres, escucho a mi esposa, ella interceder, la veo en oración, escucho a las mujeres, escucho a mis hermanos orando, a los siervos predicando, y yo veo que ha empezado una comunión en el Evangelio. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si usted tiene fe en Dios, si usted cree que el Señor lo ha llamado y lo ha constituido sacerdote para su gloria, usted debe gozarse porque Dios está haciendo una obra en usted y en mí, la cual es perfeccionarnos. Y perfeccionarnos no nos habla de que cada vez nos vamos a poner más bonitos, más esbeltos, más, no, nos habla de madurar, nos habla de crecer. ¿Qué va a crecer? El amor fraternal, la unidad con mis hermanos. Va a haber gozo, pero no el gozo momentáneo y pasajero, sino un gozo perpetuo. Como habla la palabra, el gozo perpetuo habrá sobre nuestras mentes, nuestras cabezas. Dice, perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo, sea que estemos acá en el arrebatamiento, mis hermanos, que partamos con el Padre, o sea que hoy durmamos. El día de Jesucristo se manifestará con poder y gloria y veremos al Señor, sea hoy, mañana o próximamente. Como es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón. Un ministro de Dios, un pastor tiene el pueblo en el corazón, las ovejas en el corazón, los hermanos en el corazón. Esos intercesores de Dios tienen a los hermanos en el corazón. Por eso tenemos que dejar de fijarnos en nosotros mismos, en nuestros problemas, nuestras deudas, nuestros embrollos, donde nosotros mismos hemos entrado en ese estado. Pero nosotros debemos estar dispuestos a tener un lugar en el corazón para nuestros hermanos, para la necesidad de cada uno, el orar, el tenerlos en oraciones. Y dice acá el apóstol, y en mis prisiones, y en la
y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué hizo la gracia en Pablo? Lo hizo descansar, entrar en el reposo de Dios. Cuando nosotros comprendemos la gracia, empezamos a entrar en ese estado de paz, de tranquilidad, sabiendo que con Él somos más que vencedores. Sabiendo que, como decía acá el apóstol, Él perfeccionará la buena obra en nosotros. Y el apóstol dice algo tremendo: sois participantes conmigo de la gracia. Ustedes son participantes conmigo de la gracia, mis hermanos. Y yo soy participante con ustedes de la gracia que nos ha visitado, la gracia que nos ha dado Dios, sabiendo que Dios ha estado con nosotros y no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Por eso debemos honrar y glorificar el nombre de Dios. La vida que el Señor nos ha dado no es una vida mediocre, es una vida completa, perfecta. La vida de que el Señor nos ha dado debe ser de regocijo y de gozo, aún a pesar del sufrimiento. Dice el apóstol en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Había un amor que fluía del corazón de Pablo, pero este amor no era un amor natural, sino un amor sobrenatural, un amor celestial, más allá, hermoso, que provenía del corazón del Padre para sus hijos. Y esto pido en oración, que vosotros, que vuestro amor abundante aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La oración que pedía, porque, hermano, cuánta falta de conocimiento en la palabra, cuánta falta de conocimiento en Dios, cuánta falta de entrega en Dios. Esta iglesia estaba dispuesta, esta iglesia tenía un corazón dispuesto para lo de Dios. ¿Y por qué tenía un corazón dispuesto? Porque había un pueblo orando y tenía sacerdotes como Pablo que intercedían y clamaban por un pueblo para que el pueblo fuera edificado y el pueblo fuera entendido. Había una oración muy específica para que ellos abunden aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Cuando la palabra me habla acá ciencia y conocimiento, no me habla de la ciencia natural o de las ciencias naturales, de la ciencia humana. Es una ciencia totalmente diferente. Me está hablando de la ciencia en el espíritu, del conocimiento en el espíritu, que me lleva a tener el entendimiento de la mente de Cristo y el perfeccionamiento en la madurez del varón perfecto. Dice en el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza
de Dios. ¿Llenos de qué? De fruto. ¿Qué es lo que quiere el Señor que nosotros llevemos? Fruto. Que el fruto abunde, que el fruto permanezca. Fruto de justicia, que me habla de Cristo, la justicia, porque dice justicia que son por medio de Jesucristo. Hay algo tremendo aquí. Y es que Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, que vosotros llevéis que fruto, mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Porque si no llevamos frutos, no estamos glorificando a Dios. Y acá hay algo tremendo, hermanos, porque nosotros a veces también pensamos que por obras, por méritos, porque yo madrugo a orar, pero no tengo el fruto genuino de Dios, entonces no estoy glorificando a Dios. Y el hecho de todo esto, de haber recibido al Señor como Salvador, de estar aquí reunidos en esta mañana, de estar cantando salmos a nombre de Dios, de estar predicando al nombre de Dios, es no solamente para que se queden dichos en nuestra boca, sino se vuelvan fruto, vida, frutos que los demás puedan participar y comer y vean en nosotros verdaderamente que somos siervos de Dios. Dice en el 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, el estar en la cárcel, el estar azotado por los romanos, el estar perseguido por Nerón, el estar traicionado por algunos que se decían ministros competentes del Evangelio que estaban con él, pero traicionados, prefirieron el mundo, engañando, llevando una doctrina diferente, estando con él, hablando, enviaban cartas. Por eso él habla de cartas, que no por cartas se muevan, no por escritos como si fueran de nosotros, porque en ese tiempo habían instrumentos usados por Satanás que enviaban cartas firmadas como si fuera el apóstol Pablo, colocaban ahí Pablo y la mandaban la carta y llevaba doctrinas desviadas. Él decía, no se dejen mover por cartas, por espíritus. Y cuando habla ahí de la palabra espíritus, habla del espíritu humano. Habían hombres en medio del pueblo que tenían un corazón malo y perverso para querer desviar la palabra de Dios. Pero toda esta obra que estaba pasando, todo lo que estaba sucediendo con el apóstol, era algo tremendo porque él decía, es para bien, es para progreso del evangelio, es para testimonio, es para gloria de Dios. Y dice en el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. En todo el pretorio y a todos los demás y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, cobrando ánimo, cobrando ánimo. Así debemos estar nosotros, cobrando ánimo. Aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de la economía como está, aún a pesar de todo esto que está sucediendo, aún a pesar de la enfermedad. Estamos siendo sitiados por enfermedad, estamos siendo sitiados por la economía, por la pobreza, por la escasez, pero debemos cobrar ánimo en el Señor, como hacía el apóstol en la mayoría
de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis visiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Por eso nosotros no comprendemos aún la medida de la persecución, como ellos estaban sufriendo en ese tiempo. Y aún así, sin persecución, sin que nos metan a la cárcel ni nada, muchas veces nos da temor hablar del Evangelio, hablar de Dios, hablar de la verdad, hablar de Jesucristo, hablar de su salvación, hablar del regalo de la vida que nos ha dado, hablar de los milagros que Dios ha hecho en nosotros. Hace poco tuve la invitación a dar un pequeño concierto y hablábamos de la fe. Yo les decía, ha sido Dios el que ha levantado mi hogar, el que ha levantado mi vida, aún a pesar de la enfermedad, aún a pesar de la escasez y dificultad económica que está dando el mundo en este momento. Y créanme que no ha sido fácil. Y más para uno como músico, que su profesión es músico, es muy, muy complejo porque no hay conciertos, no hay reuniones, no hay invitaciones, no hay nada. Y Dios se provee y Dios levanta, aún a pesar de esa dificultad y de todo esto, Dios se levanta poderosamente y no ha dejado que falte el alimento en la mesa. Por eso debemos hablar sin temor. Debemos estar dispuestos. Debemos estar preparados. Debemos estar prontos a lo de Dios. Dios nos pide que tengamos fe, que tengamos esa fe genuina en Él, que aún no entendamos, que aún no comprendamos muchas cosas, tengamos esa fe en Él, creerle que Él todo lo puede y que en Él todo es posible. Dice acá en el capítulo 1, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y hermanos, es que yo puedo usar la palabra para entrar en contienda, para entrar en pleitos, para entrar en juicios, para entrar en disensiones. También puedo usar la palabra para enriquecerme, para usarla para mis ganancias, para usarla para, para mi provecho. Por eso en este tiempo ha sido tremendo. Tremendo porque se usa ahora la palabra para hacer desviar a mucha gente por no tener el conocimiento de Cristo y por no tener la revelación, porque todo es por revelación, la entrada a su reino, si no se nace del Espíritu, si no se nace del agua, no haremos parte del reino. Por eso tú que entiendes esta palabra, tú que entiendes lo que yo estoy predicando, quiero decirte, pongámonos en las manos de Dios pronto para que Él haga su voluntad perfecta en nosotros. No nos neguemos más, no nos resistamos. Dios quiere sanarnos y nosotros nos resistimos. Dios quiere usarnos y nosotros nos resistimos. Dice en el 16, los unos ancianos a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, para la defensa de las buenas nuevas. Yo estoy puesto para eso, para la defensa de esta buena noticia de salvación, está diciendo el apóstol. Debemos tener un corazón lleno del amor de Dios. Dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Sea que esto lo hagan por contienda, sea que este lo haga por enriquecerse, sea que por esté haciendo esto, lo otro, está anunciando a Cristo. Y todas las cosas nos sirven para bien. Dios recompensará al que lo haga correctamente de corazón y con humildad, con sinceridad, pero aquel que está en pos de eso, Dios le dará su pago, pero aún así se está anunciando que el Evangelio, la noticia de salvación. Dice la palabra de Dios en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Qué tremendo, mis hermanos, porque él sabía que el morir es ganancia, porque somos de Dios. Sabía que tenía un encuentro seguro con Cristo. Sabía todo el beneficio que hay después de esta partida de estar aquí en este mundo. Pero él veía como bendición el estar ahí, aún en la cárcel. Veía como estar ahí, aún en necesidades, en dificultades, en persecuciones, en traiciones. Veía el beneficio por esta iglesia filipenses, por la otra iglesia que necesitaba ser edificada, por el otro pueblo que estaba ubicado en otra ciudad, en otro lugar. Veía beneficio para qué, para que ese pueblo recibiera el consejo de Dios, recibiera palabra de Dios, fuera edificado, fuera levantado, fuera exhortado y fuera fundamentado en el Evangelio de Cristo. Y confiando en esto, sé que, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho
y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cuánto debemos nosotros estar juntos, unánimes? ¿Cuánto debemos estar? Hermanos, es todo el tiempo que Dios quiere que nosotros nos unamos en oración, clamemos, oremos, intercedamos, participemos, compartir el pan y las oraciones, compartir la palabra y las oraciones, compartir, estar juntos en el mismo espíritu y en el mismo evangelio de la fe en Cristo. El apóstol dice ahí en el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Todo el que se oponga a esta palabra, todo el que se oponga a este evangelio, todo lo que se opone es indicio de perdición. Para ellos es perdición, pero para nosotros es salvación y para nosotros es edificación. Pues cuando hablan mal de ti, cuando vituperan tu nombre, cuando dicen cosas que no son ciertas, entonces estamos honrando y estamos combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Porque estamos dejando el testimonio de Dios en alto, porque no nos vamos a defender, sino vamos a hablar, a orar, a clamar y a bendecir aún a los que nos maldicen. Dice acá, más para vosotros de salvación, y esto en Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Para qué? Para que padezcamos por Él también, mis hermanos. Tenemos que padecer, tenemos que pasar un proceso difícil. Por eso todo la vida del cristiano es una vida de proceso, no que me perfeccione como tal. Ya yo recibo a Cristo, ya soy el apóstol Pedro, no, mis hermanos, sino que es entrar en ese proceso, es entrar en ese establecimiento del reino de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado todo, sino que sigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento en Cristo. Es decir, que nosotros tenemos que avanzar aún a pesar de las dificultades, del padecer. Por el pare de sufrir no sirve, no funciona en el evangelio de Cristo. Creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, porque Él estaba en conflicto, preso, azotado, recibiendo muchos azotes por causa de Cristo. Como nosotros también hemos recibido azotes. Y vamos a recibir más azotes por causa de Cristo. Pero nuestra ferviente fe tiene que avivarse para que tengamos la certeza que tuvo el apóstol Pablo de creer, de mantenerse en ese modelo de cristiano, en el regocijo, en el servicio, en la humildad,
en la entrega, en la sencillez de corazón que proviene de parte de Dios, nosotros debemos empezar a mantenernos en esa fe, a avivarnos en esa fe. Por eso hay que dejar de un lado la palabrería vana y empezar a establecer correctamente el reino de Dios, y eso lo hacemos en la intimidad por medio del poder del Espíritu Santo. Puede establecer tu vida y mi vida. Por eso debemos darle la gloria a Dios, de que nos haya rescatado, de que tengamos nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, tengamos casa, tengamos techo. Muchas veces sentimos que nos estamos ahogando, pero estamos ahogándonos en un vaso de agua, mis hermanos. Yo veía las cuentas de este fin de mes mías y yo, ay, estaba preocupado y afanado y mirando cómo hago, cómo soluciono, cómo puedo suplir acá, cómo puedo suplir lo otro, toca pagar esto, toca pagar lo otro, y reuní una parte, faltaba otra, y en ese estado de ansiedad y conflictos y disensiones en el corazón y pensamientos y ataques del enemigo, porque no vas a poder, vas a quedar mal, no vas a poder hacer esto, lo otro, es lo que hace el enemigo, entretenernos en todo esto. Y Dios me dijo, siempre hay alguien que está en una peor situación que tú. Yo me quedé pensando, yo, ¿cómo así, Señor? Sí, siempre hay alguien que ahí está pasando una situación más difícil que tú. Y tuve una obra, me invitaron a un pequeño evento para que cantara unas canciones y yo miraba a esa gente, y eso fue hace poquito, y yo miraba a aquellos y yo, Dios santo, en una necesidad, porque se iban a repartir como 50 mercados. Yo los miraba en una necesidad tan tremenda, mis hermanos. Y yo con cama, muchos durmiendo en la calle, y yo con cobijas con que arroparme, muchos sin comida, y yo con una cubetica de huevos en la casa, con arroz, con leche, y ellos sin poder comer, y en situaciones difíciles con hijos, debajo de un puente, vendedores ambulantes, necesitados, viviendo el día a día de una manera terrible. Y yo, ahora entiendo de qué me hablabas, Dios. Y yo afanado por esto. Tú suplirás. Tengo que tener fe. Tengo que creer, mis hermanos. Nosotros tenemos que creer en Dios, pero tenemos que ser diligentes. No perezosos, sino diligentes. Tenemos que levantarnos en fe y creer que Dios puede hacer de lo imposible lo posible. Por eso, mis hermanos, debemos estar muy prestos a lo de Él, muy entregados de corazón, dados a la voluntad de Dios, dados a los hermanos, dados en amor los unos a los otros, buscando glorificar el nombre de Dios siempre con todo el corazón, con todas las fuerzas de nuestra vida, honrando a Dios, glorificando el nombre de Dios. El apóstol Pablo tenía esto presente, que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos que solamente estarían pensando en lo terrenal, buscando llenar su propio vientre, sin afecto fraternal, ávaros, codiciosos,
maledicientes, que iban a estar siempre desviados y siempre perdidos, mostrando así un plan que lo que Dios va a hacer en este último tiempo, aun a pesar de las circunstancias que están sucediendo en la tierra, Dios va a levantar un pueblo, Dios va a levantar una generación, Dios va a levantar instrumentos para la gloria de su nombre, Dios va a levantar vasos que glorifiquen su nombre, vasos que honren el nombre de Dios, que exalten el nombre de Dios. Por eso damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por lo que tú estás haciendo, impartiendo en este tiempo tu palabra, impartiendo en este tiempo ese mensaje de salvación, ese mensaje al corazón para que nosotros comprendamos tu plan, para que nosotros comprendamos tu amor, tu misericordia, para que entendamos que debemos impartir de lo tuyo, que debemos dar más de lo tuyo, Señor. Por eso en esta hora oramos, en esta hora clamamos a ti. Yo te pido por los hermanos que están ahí conectados, los que no han podido conectarse, los que están a distancia. Oramos por ellos, Señor, para que tú seas edificando, restaurando, seas tú levantando, seas tú edificando una generación que exalte tu nombre, seas tú levantando nuestros hijos para la gloria de tu nombre, seas tú levantando nuestros hogares, nuestras familias para la alabanza de tu nombre, Padre. Por eso oramos y clamamos en esta hora, Señor. No queremos, Señor, darle más pie al enemigo para que el enemigo se aproveche de nuestras generaciones, se aproveche de nosotros, se aproveche de nuestras finanzas, se aproveche de lo que tú nos has dado, Padre, sino queremos poner las cosas delante de ti para que tú te glorifiques, Señor. Queremos darte el pie a ti para que tú obres, para que la buena obra que comenzaste la termines en nosotros, para que perfecciones en nosotros ese llamamiento, para que se haga la voluntad tuya, Padre. En este tiempo pedimos, clamamos, oramos por aquellos necesitados en medio de la iglesia, aquellos necesitados en medio de tu pueblo, Señor, para que tú suplas, para que tú enseñes, Señor, llenes del conocimiento y de ciencia en el Evangelio, Padre, para que seamos sobreabundados en la gracia, en el amor, en el temor a Dios, para que nuestro corazón no se endurezca, Señor, para que nuestro corazón esté ferviente a servirte, que esté ferviente, Señor, a la obra que tú nos has hecho, Señor, para que ciertamente edifiquemos altar a Jehová, edifiquemos templo a nuestro Dios, edifiquemos morada santa a ti, Señor, como se edificó en el tiempo de la restauración, donde levantaste instrumentos, como lo fue Esdras, como lo fue, Señor, Zorobabel, como lo fue, Señor, aquellos instrumentos que tú levantaste, Padre. Pedimos que tú nos levantes como instrumentos de restauración en este último tiempo, porque sabemos que estamos en el último tiempo, estamos, Señor, a las puertas, tú estás, Señor, cada día que pasa, cada día más cerca estamos de ti, Señor. Pero queremos, Señor, no partir sin dejar, Señor, ese mensaje de salvación, ese mensaje de restauración, ese mensaje de edificación. Por eso oramos por cada uno de los que están ahí conectados. Sí, mi hermano, tú que estás ahí, ora conmigo para que Dios levante tu casa, Dios levante tu familia, Dios levante tus finanzas, Dios levante como testimonio tu casa, tu hogar, y te levante a ti como instrumento para la gloria de su nombre, para que el mundo vea que tú nos enviaste, para que sepan que tú eres el rey, para que sepan que tú eres del digno, para que sepan que tú eres la gloria, Señor, porque todo
Las cosas fueron hechas por ti y para ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Por eso, Padre, glorifícate en este día, glorifícate en esta hora. Aquí estamos para honrarte, para exaltarte y para decirte que tú eres Rey, que tú eres Dios, que tú eres Señor y que no hay nadie como tú, Señor. No lo hay. Por eso honramos tu nombre. Por eso honramos tu nombre. Te exaltamos en esta hora. Te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te glorificamos a ti, Padre. A ti sea el honor, a ti sea el poder, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. A ti, Señor, y solo a ti te pertenece el poder y la gloria, solamente a ti. Por eso que la gloria humana desaparezca, que la gloria del hombre sea quitada y que sea levantada la gloria de Dios, que es Cristo Jesús. El testimonio y la vida sea reflejada en medio de este pueblo, en medio de esta generación. El testimonio y la vida en Cristo, el testimonio en la vida se vea en medio de los que están aquí conectados, en los que no pudieron estar. Se vea la gloria de Dios. Pedimos en esta hora por los instrumentos, los pastores que has levantado, los instrumentos, Pastor Luis, la pastora Cristina, Señor, levantamos esos instrumentos para la gloria de tu nombre, los colocamos delante de tu presencia, cada pastor que está ahí conectado, los hermanos de Ceilán, los hermanos que están, Señor, en Tuluá, los hermanos que están en Cali, los hermanos que están en diferentes partes de la tierra, Señor, en esta hora oramos por ellos para que seas tú reflejando en ellos la magnificencia, Señor, de las indiscutables riquezas de tu reino, Padre, como lo es tu gracia, tu amor. Padre, sea levantado el nombre tuyo en alto, en el nombre de Jesús. Lo pedimos en esta hora. Lo pedimos en esta hora, Padre. Eso queremos, que la gloria tuya sea levantada, que el poder tuyo sea manifestado, Señor. Que Padre, basta ya de la gloria humana, seas tú entronado, seas tú exaltado, seas tú glorificado. Levanta, Señor, levanta esos vasos, esos instrumentos en este tiempo. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, Señor.